No compras monedas de oro para ganar dinero, compras monedas de oro porque el dólar va a bajar. Sabía que este momento iba a llegar. Y como mundo, nunca antes hemos estado aquí. Para mí está siendo un momento espeluznante, maldita sea. Es probablemente el momento más peligroso de la historia. No hay nada con qué compararlo porque nunca ha habido una economía mundial antes. Por ejemplo, hace 100 años, si había una caída de la bolsa en Inglaterra, no afectaba a nadie. Pero ahora sí, en Estados Unidos el mercado se viene abajo. El mundo va hacia abajo. A esto hay que añadirle toda la historia de los medios de comunicación social y todo lo que hay ahora. Nunca hemos estado aquí. Estoy muy emocionado porque yo hago más dinero durante las caídas que durante las subidas. Sin embargo, la persona promedio va a ser aniquilada. Tengo miedo de que, espero equivocarme, pero creo que nos dirigimos a una depresión global. ¿Depresión global? Sí. ¿Qué aspecto tiene? Depresión, es decir, gente deprimida. La economía se mantiene baja y es difícil de remontar. La buena noticia es que a los que están preparados para ello, como tú y como esto, les irá mejor. Verás, no todo el mundo muere en un accidente de avión, aunque algunos aviones se estrellan. En el último incidente en 2008, yo estaba en el programa Wall Street 6 meses antes de que Lehman Brothers se hundiera y dije Lehman se iba a hundir. Nadie escuchó, pero se hundió. Llevo esperando a que este mercado se hundiera durante bastante tiempo. Y estoy preocupado por mis conciudadanos, pero como ya sabéis, la mayoría de los estadounidenses no tiene idea. No saben lo que está pasando, pero si viajas por el mundo, acabo de regresar de África, China, Japón y Nueva Zelanda. La gente está asustada. Australia no ha tenido una recesión en 30 años y está en recesión. Para los americanos están gordos, tontos y felices, pasándoselo bien, lo que es bueno. Pero estoy preocupado. Es todo lo que puedo decir. Tendría miedo si tuviera hijos. ¿Tendrías miedo de tener hijos hoy en día? Si tuviera hijos, sí. Creo que como adulto puedes pasar hambre, pero no quieres ver a tus hijos pasar hambre, y eso es lo que va a pasar. ¿Crees que va a empeorar tanto? Sí. Déjame preguntarte esto. ¿Cuál es el factor más importante que va a causarlo? El dólar es falso. Nunca en la historia del mundo ha sobrevivido ningún dinero falso. Y estamos haciendo lo mismo. Seguimos imprimiendo este dinero. Y cuando escribí Padre Rico, Padre Pobre, hace casi 25 años, la gente decía que yo no sabía de lo que estaba hablando. Dije que los ahorradores serían perdedores. Ahora, hoy en día, hay flexibilización cuantitativa, que es la falsificación de dinero. Y entonces tienes tasas de interés cero y la gente todavía está ahorrando dinero. ¿Estáis locos? Acaban de imprimir, creo que 500,000 millones de dólares este año porque el mercado repo está bajando. Y el tipo promedio dice, ¿qué es el mercado repo? No lo saben. Y por esto es dinero falso, profesores falsos y activos falsos. Nuestro sistema educativo siempre ha despotricado contra él. ¿Por qué no enseñamos a la gente sobre el dinero? ¿Por qué todos usamos dinero? ¿Por qué no enseñamos a la gente sobre él? Por eso estoy preocupado. Cuando tenía 20 años y mi padre pobre lo perdió todo, eso me asustó y me dije, nunca voy a dejar que nadie me haga eso. Acababa de regresar de Vietnam en el 73. Mi padre estaba desempleado. Mi padre pobre estaba desempleado y me decía que fuera a volar para las malditas aerolíneas. Le dije, ¿estás bromeando? Él dijo, vuelve a la escuela, obtén tu maestría y tu doctorado. Le dije, ¿estás bromeando? El tipo estaba desempleado, no tenía pensión, no tenía sueldo y aún así me decía que volviera a la escuela. Le dije, ¿para qué? ¿Para aprender nada? Y los que eran mis amigos que volaron para United Airlines están arruinados hoy en día. Les robaron sus pensiones US Air. Lo mismo. Mira lo que está pasando en París actualmente mientras hablamos. Hay disturbios, millones de personas se están amotinando por las pensiones. En Japón se está amotinando por las pensiones. Es terrible, ¿cierto? Es terrible. Sí. Y los americanos, ¿cómo va mi 41K? Y yo digo, caramba, yo estaría un poco preocupado. Pero no lo entienden. Los americanos viven en una pecera, todo el mundo ve hacia adentro, pero los estadounidenses no pueden ver hacia afuera. Yo viajo por todo el mundo constantemente y lo que veo que pasa en el mundo es inquietante. Acabo de estar en Argentina y llevé conmigo a mi hermano pequeño. Volvió como un hombre cambiado, decía, no estabas bromeando, ¿verdad? Le dije, no, no lo hacía. Mi hermano no podía creer que lo que pasó en Argentina vaya a pasar aquí.
Es terrible. Son 12 millones de personas trabajando para mantener a 9 millones de personas en Argentina, con una inflación del 31-32% en este momento. Es una absoluta parodia lo que está pasando allí. Cuando miras a Argentina desde América es como, oh Dios mío, es la Europa de América Central. Cuando vas a Argentina, es un lugar tan hermoso, pero es uno de los más hermosos. Buenos Aires es espectacular. Hermoso lugar y tiene lindos hoteles, comida de primera clase, restaurantes, todo de primera clase. Entonces, ¿por qué crees que a veces lo que siempre me da curiosidad es, cuando hablamos de miedo, Robert, ¿cuál es la mayor diferencia entre el miedo de hoy versus el miedo de hace 50 años versus el miedo de hace 100 años versus el miedo de hace 20 años? ¿No es algo común? Como cuando el mercado va bien, la economía va bien, unas pocas personas están preparadas para ello, la mayoría de la gente se queda sentada y no hace nada al respecto. ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué va a estar sucediendo dentro de 50 a 100 años, donde la gente capitaliza y la mayoría no? Bueno, esa es una pregunta fabulosa porque... Verás, hoy cuando me refiero a 2008, la mayoría de la gente recuerda 2008. ¿Sabes lo que quiero decir? Fue cuando Lehman cayó. 38% de caída. Sí, todos lo recuerdan. Por eso creo que la mayoría de la gente está al menos un poco en sintonía. Espero que no baje, pero me temo que lo hará. Eso es lo que tengo que decir. El mejor momento para empezar un negocio es justo después de un crash. Hice más dinero después de 2008 que nunca en toda mi vida, porque todo el mundo se escondía como pequeñas cucarachas. Wow, ¿hiciste más dinero después de 2008 que en toda tu vida? Sí. Y cuando estoy hablando de la próxima depresión, todo el mundo dice, oh, eres tan pesimista. Y no, estoy emocionado. Me estimulo sexualmente pensando en todas las gangas que habrá en las calles. ¿Sabes lo que quiero decir? Va a haber gangas por todas partes, pero todo el mundo... ¿O eres pesimista? No, en realidad soy optimista. De todos modos, eres muy inteligente. Cuando estudio negocios. Los tipos que empiezan justo después de un crash lo hacen muy bien la mayoría de las veces. Yo no estoy en el mercado de valores, así que no soy un tipo adecuado para preguntar. Simplemente no confío en el mercado porque está muy manipulado. ¿Cuál es la exportación número 1 en Estados Unidos? ¿Sabes lo que es? Los activos tóxicos. En 2008 fueron en Wall Street. Activos tóxicos. Sí, activos tóxicos. Los CDOs, MBS, derivados. ¿Y qué pasa hoy? Que Wall Street acaba de saquear las pensiones. Por esto, cuando llegue el próximo crash va a ser terrible. Quieres asegurarte de que no importa quién esté en el cargo o cuándo se estrelle, tú estarás bien. Esto es lo más importante que puedes hacer. ¿No pivotas en función de los presidentes? No, claro que no. No me afectan en absoluto. ¿No pivotas en base de los presidentes? No me gustan las acciones. Es por eso. Soy un tipo de bienes raíces. Soy dueño de negocios. En realidad a la empresa Padre Rico le va mejor en una caída. Y también a los residenciales. A fin de cuentas, la gente necesita un lugar donde vivir. Tengo pozos de petróleo porque la gente siempre está quemando petróleo. Siempre protejo mis activos para que estén a prueba de colapsos. En primer lugar, todo el mundo puede hacer algo, pero no lo hará. Y ese es el problema. Cuando llegó el crash en 2008, ninguno de esos tipos fue a la cárcel. Les pagaron bonos. Así que hay algo podrido dentro de Estados Unidos. Creo que el problema con muchos estadounidenses es que son complacientes. Esperan que milagrosamente se cure solo de nuevo. Lo que todo el mundo puede hacer es que esto está cubierto en fake. Mi primera inversión fue una moneda de oro en Hong Kong. Compré una Kruger Run. Estaba volando en un portaaviones en Vietnam. Fui a Hong Kong y compré una Kruger Run de oro. La fecha era 1972. La razón por la que la fecha es importante es porque en 1972 era ilegal para los estadounidenses poseer oro. Tuve que pasar de contrabando ese pequeño cachorro a Estados Unidos. Me lo metí en el bolsillo, bajé del barco y nadie lo comprobó, pero me sentí como un criminal al pasar el contrabando esta moneda de oro, porque era ilegal para los estadounidenses poseer oro después de 1933, bajo el mandato de Roosevelt. Esa moneda de oro a día de hoy vale casi $2,000. La única moneda de oro. Sí, todavía la tengo. ¿Cuánto pagaste por ella? $50. De 50 a $2,000 en 1972. Sí. Ahí es donde se ha quedado al entender el dinero y al tener tanta la falsificación cuantitativa como las tasas de interés cero. No confío en el dólar. La mayor parte de mi vida he guardado oro y plata. No ETFs. Me mantengo completamente al margen, sé que es tu mundo, pero mi mundo gira en torno a los activos duros. Y yo tengo millones de monedas de oro y monedas de plata.
He conseguido ahorrándolo porque no confía en el dólar. Todo el mundo puede comprar una moneda de plata actualmente por $20. Un águila de plata cuesta $20. Pero ¿cuánta gente irá a una tienda de monedas y la comprará? Probablemente ninguna. Menos de una décima parte del 1% de los estadounidenses poseen metales preciosos, y la plata está hoy en un 50% por debajo de su máximo histórico. Por eso la plata es la mayor ganga en el mercado mientras hablamos. Está alrededor de $20, pero deberías llegar a $50. Entonces por $20, cuando se lo digo a mis amigos me dicen que lo pensarán. Ese es el problema. Todo el mundo puede permitirse $20. Los niños pueden permitirse $20. La cosa es que la gente no lo hará. Y eso también lo sabes cuando tratas con gente. La mayoría de la gente es bastante sedentaria. Quieres hacer lo mismo de siempre. Todo va a estar bien, no va a pasar nada. Solo intentas asustarme. El bombero medio tiene unos 1.2 millones de pensión. Pero no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Su paga va a estar en 1.2 millones de dólares. El bombero medio jubilado tiene 1.2 millones de dólares. Eso es lo que van a cobrar, pero no hay nada ahí. Es un problema. ¿Qué significa? Significa que no tienen el dinero para pagar los beneficios. Fue robado por Wall Street. Por eso escribí el libro. Entonces, ¿cómo se va a cumplir? Por dos contribuyentes. Una de las estadísticas que mencionaste es que para 2050, 2.000 millones de jubilados tendrían más de 60 años. ¿Cuál es esa estadística? Hoy en día, en 2020, en 10 años, 2030, 2.000 millones de baby boomers en todo el mundo se jubilarán. Japón está en quiebra. Argentina está en quiebra. China está en quiebra. Italia está en quiebra. Alemania está en quiebra. Todos estos viejos se jubilarán. Los mercados de valores están en su punto más alto. Y yo digo, sí, pero también nuestra deuda está en su punto más alto. Verás, ellos miran el mercado de valores, no vigilan la deuda y el mercado de repo. El mercado de recompra es uno de los mayores mercados del mundo y la Fed está rescatándolo ahora. Así que el estadounidense promedio está viendo el mercado de valores, pero no lo que realmente está pasando. Eso significa que tanto los jubilados como sus hijos y los contribuyentes pagarán por el atraco. Déjame preguntarte esto. Una de las cosas que dijiste fue de lo de comprar monedas, ya sea... Pero no compras monedas de oro, no compras monedas de oro para ganar dinero, compras monedas de oro porque el dólar va a bajar. No confío en el dólar. Cada vez que Buffett dice, recuerdo cuando Buffett dijo, estoy comprando 35 millones de dólares en plata. No sé si recuerdas cuando lo compró, pero bueno, prepárate porque algo está a punto de suceder, ¿cierto? Si él compra oro, simplemente prepárate para los próximos 6, 12 o 24 meses, ya que se está anticipando algún tipo de colapso que tendrá lugar. Ahora mismo está en efectivo. Eso es inteligente. Si él está anticipando que algo va a suceder, por lo que comprará empresas y la reconstruirá, eso es lo que hace todo el tiempo. Y entonces entrará después de la caída. Exacto, después de la caída. Realmente la tragedia es el hecho de tener este beneficio definido tanto para los agentes de policía, los bomberos, los maestros de escuela y los tipos del sindicato, como los conductores de UPS. Son tipos muy inteligentes. Los conductores de UPS estaban recibiendo una pensión de $5,000 al mes. Le rebajaron de $5,000 a $850 al mes. ¿Desde los $5,000? Los jodieron a todos. ¿Te refieres a todos ellos cuando dices esto, Robert? ¿De $5,000 a $850? ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, mira a mis amigos los pilotos de aerolíneas, lo perdieron todo. Robaron las pensiones. Nadie habla de ello. En US Air robaron las pensiones, el equipo sirvió y fueron robados por Wall Street y nadie lo sabe. ¿No están aseguradas? Bueno, es decir, estas pensiones no están aseguradas. PBGC y garantía de beneficios de pensión están quebradas. Es decir, el beneficio definido que es el plan de pensiones DV, maestros, bomberos y maestros de escuela, yo no tengo uno, probablemente tú tampoco lo tengas. No, ese era el plan de pensiones de la edad industrial, el plan de pensiones de mi padre. El PBGC lo respaldaba. Hoy, mientras hablamos, si tuvieran que rescatar a la pensión de beneficios definidos, está en cualquier lugar entre 9 billones y 17 billones de dólares de déficit. Mira, CalPERS, la pensión del estado de California, $1 billón bajo del agua. Solo CalPERS. Y ahora tienes al tipo del 41K, el 41K promedio. Al menos un maestro de escuela tiene $1,2 millones. El tipo promedio 41K tiene $65,000 para la jubilación. ¿El tipo promedio del 41K tiene $65,000 para la jubilación? El tipo promedio del 41K tendrá entre $65,000 y $100,000 cuando se jubile. Eso es solo en América. Pero recordad,
París se está amotinando ahora mismo porque están tratando de recortar sus pensiones. Japón se está amotinando, Hong Kong se está amotinando, Argentina, Indonesia, todo el mundo. Los viejos como yo vamos a chupar del sistema hasta dejarlo seco. Y al final, lo que va a hacer caer el mercado van a ser las pensiones. Entonces el número uno es algún tipo de metal precioso. Ese es uno. Como dinero. Como dinero para forma de inversión a largo plazo. Ni siquiera es una inversión, es una póliza de seguro porque el dólar va a bajar. Así que lo compras y lo revendes, o lo compras y te lo quedas. Guárdalo. Vale, entonces lo compras y lo guardas, vale, es una... ¿Qué más puedo hacer hoy? Si sé que vienen tiempos difíciles y soy un tipo normal, ¿qué más puedo hacer para posicionarme mejor? Cuando lo que una persona hace es lo que puede hacer, y como la persona promedio no tiene educación financiera, no puede hacer mucho. Puedo ir en corto en el mercado, ganaré más dinero a medida que baje. Estoy deseando que llegue. Pero el pensionista medio está esposado. No puede escapar. Si sacan el dinero, se les penaliza un 30%. Los han jodido. Jodieron a todo el mundo. Eso es Wall Street, el gobierno y todos estos tipos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Soy uno de ellos, ¿qué puedo hacer? Vuelvo a ser empleado autónomo, dueño de un negocio, inversor, vuelvo a buscar un negocio, inicio un negocio, me reposiciono profesionalmente. ¿Hay un proceso de 1, 2, 3 pasos que pueda hacer para estar preparado? Deberías tener oro y deberías tener plata, deberías tener obras de arte con calidad de museo. Yo no tengo nada de eso. ¿Obras de arte de calidad de museo? Sí, y bienes raíces. Bienes raíces que produzcan ingresos. El punto es que todo el mundo puede hacer algo, pero tienes que averiguar qué es lo que puedes hacer. Para mí lo que saco de lo que acabas de decir es usar tu creatividad para posicionarte de alguna manera, cualquiera que sea. Piensa fuera de la caja y sé creativo. No te pongas en corto si nunca has operado con una acción porque sabes lo peligroso que puede ser. 100% se podría voltear contra ti. Si estás en corto y luego sube, estás fuera. Si estás fuera, volvamos a tu época de la marina. Tienes, no sé, 32 años, ¿vale? Tienes entre 30 y 35. Acabas de formar una familia, acabas de casarte, estás a punto de tener un hijo. No tienes mucho dinero para ti, tal vez tienes 20, 30, 40 o 50 de los grandes. Tienes algo en marcha, pero sabes que esto viene. Estás viendo esto y dices, está bien, tiene sentido para mí, me lo creo. Ese tiempo está llegando. ¿Cómo puedo pivotar ahora con las industrias que puedo mirar? Esto podría ser una buena manera de posicionarme para 5, 10 o 15 años a partir de ahora. De nuevo, si se trata del Robert de 30 o 35, ¿cómo te posicionarías en ese momento? No tienes mucho dinero. Bueno, tú y yo somos educadores en realidad. Y hay algo que deberías saber sobre la tecnología. Mira todas estas cámaras. Se llama el efecto Lindy. Taleb Nassim escribió sobre ello. Decía que todo lo que ha sido nuevo en los últimos 20 años se habrá ido en 20 años. Lo que va a sobrevivir es lo viejo. Todo el mundo piensa, bueno, la tecnología va a sobrevivir. Lo que sobrevivió es viejo. La razón por la que el oro y la plata sobrevivirán es porque son viejos. Bitcoin puede que no sobreviva porque es nuevo. No estoy diciendo lo que comprar, solo te estoy diciendo cómo pensar. Lo que no te mate te hará más fuerte. Entonces, cuando vas al gimnasio y haces pesas, empujas 100 libras. Eso significa que la próxima vez que empujes puedes llegar a las 105. Los malos tiempos harán a los fuertes más fuertes y los malos tiempos harán a los copos de nieve más débiles. La cosa, como dirían mis amigos mexicanos, es échale cojones, saca las pelotas y prepárate para lo que venga. No corras, te escondes y digas, oh, Trump debería haberme salvado, o Bernie me va a salvar. Lo importante es este antifragilismo, que es bueno, pero otra cosa que se debería saber es que cuanto más grande se hace algo, como por ejemplo nuestros bancos, más frágiles. Así que las grandes empresas que están destinadas a caer son más frágiles, más frágiles, más frágiles, más frágiles. Y las empresas que sobrevivirán son como nuestras empresas, porque somos pequeños. Podemos movernos, hacer ajustes rápidos, movimientos rápidos. Cuanto más grandes son, más duro caen, ¿verdad? Hablemos de Nassim Taleb, antifrágil, cisne negro. La piel en el juego. Sí, la piel en el juego, grandes libros, un gran pensador. Así que, si estás trabajando para una gran empresa como Google, podrías estar a salvo hoy, pero podrías desaparecer mañana. Mientras que si eres una pequeña empresa emergente, podrías tener una mejor oportunidad.
No te estoy diciendo lo que hacer, pero siempre hay algo que todo el mundo puede hacer. Como he dicho, todo el mundo puede comprar una moneda de plata de $20. Todo el mundo puede permitirse $20, ¿pero lo harán? No. En realidad, una buena deuda te hace rico. Es muy simple. Siempre le pregunto a la gente qué te enseña la escuela sobre el dinero. Y la mayoría de la gente dice, bueno, eso no es importante. Yo tenía 9 años cuando estaba en cuarto curso y le pregunté a mi profesora de primaria cuándo aprenderemos sobre el dinero. Y ella me dijo, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y le dije, ¿quién te dijo eso? Y contestó, deberías haberlo aprendido en la escuela dominical. Por lo tanto, la corrupción se adentra hasta el fondo en la religión y en todo. Por eso no te enseñan sobre el dinero, creen que es un problema religioso o algo así. Realmente no lo entiendo. Fui a una escuela de niños ricos por accidente. Mis compañeros de clase eran los dueños de plantaciones. Enfrente estaban los inmigrantes de primera generación de las plantaciones. Me di cuenta de que era pobre, aunque mi padre era el jefe de educación, mi padre pobre, ya sabes, y por eso dije, ¿cómo es que pueden tener bicicletas bonitas? ¿Por qué pertenecen al club náutico? ¿Por qué van al club de campo? Pero ¿sabes cuándo realmente golpeé en casa? Cuando yo no podía hacer dinero en ningún lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que era pobre. Dije, ¿cómo es que sus padres pertenecen al club de campo y mi padre pobre, el jefe de educación, no puede permitirse el lujo de ir allí? Entonces fue cuando todo empezó a encajar para mí y por eso volví a la escuela Riverside y le pregunté a esa maestra, ¿cuándo aprenderemos sobre el dinero? Y ella dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Escuché lo mismo en la escuela dominical. El sistema educativo está al completo orientado a ser antidinero. A mi padre pobre le molesté lo suficiente. Le dije, bueno, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero? Me dijo, ¿por qué no le preguntas al padre de tu mejor amigo, mi compañero de clase? ¿Por qué el padre de Mike entiende de dinero? Mi padre pobre dijo, porque es empresario. ¿Qué es eso? ¿Y tú qué eres? Contestó, soy un empleado. Solo tenía 9 años, estaba aprendiendo 2 palabras nuevas, empleado y empresario. Y le dije, ¿y cuál es la diferencia? Entonces mi padre pobre dijo, bueno, un empresario debe saber de dinero. Un empresario debe hablar el lenguaje del dinero. Y yo dije, ¿qué? Y entonces mi padre pobre dijo, ¿y qué? Dije, ¿qué eres tú? Él dijo, soy un maestro de escuela, soy un empleado. ¿Y tú? ¿Por qué no tienes que aprender a hablar de dinero? Porque lo único que quiero es un salario y una pensión, nóminas y pensiones. Lo que ocurrió al solo tener 9 años es que me quedé completamente confundido, por lo que me senté con mi padre rico, el cual, irónicamente, nunca había ido a la escuela. Él tampoco me quería enseñar sobre el dinero y seguía rechazándome. No me di cuenta en aquel entonces de que era parte del proceso. Quería averiguar cuánto quería aprender. Y como todos sabemos como empresarios, ¿cierto? La ventana comienza cuando el cliente dice que no. Así que cuanto más decía que no, yo más seguía empujando. Y así seguía yendo a hablar con él y todo lo que me decía era, fuera de aquí, muchacho. Esa fue la prueba número 1 por parte de mi padre rico. La prueba número 2 fue, si te enseño tienes que trabajar gratis para mí. Y yo dije, ¿por qué gratis? Él dijo, porque si te pago pensarás como tu padre pobre. Los ricos no trabajan por dinero. Y ahí empezó todo el tema de la educación financiera. Me di cuenta de que mi padre pobre vivía por y para su doctorado, que significa pobre, indefenso y desesperado. Mi padre pobre seguía diciendo, bueno, si consigo mi doctorado, entonces estaré a salvo. ¿Doctorado? ¿Y eso qué es? Así que a nuestros hijos, a los jóvenes de tu generación, les lavan el cerebro, los adoctrinan y no los educan. Nuestro sistema educativo está más corrupto hoy que, digamos, hace 60 años, cuando yo era niño. El lenguaje del dinero es muy bueno cuando conoces la definición de la palabra, y lo bueno es que si quieres ser rico solo tienes que hablar el lenguaje del dinero, como si quieres ir a, digamos, España. Aprendería español. Soy japonés de 4ª generación. Si quisiera ir a Japón, aprendería japonés. Pero cuando vas a un sistema escolar, aprendes el idioma de un maestro de escuela. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, paga impuestos, sal de deudas y cómprate una casa porque es un activo. Pero todo lo que tienes que hacer es aprender las palabras. Así que mi padre pobre llamó a su casa un activo y mi padre rico dijo, tu casa es un pasivo. De nuevo, es el poder de las palabras y el lenguaje. La diferencia entre la gente rica y la gente pobre son las palabras, y las palabras son gratis, y cuando digo esto, naturalmente molesta a los maestros de escuela, que en su mayoría no son malas personas.
En la educación utilizan la educación postmodernista, no hablan de cosas concretas, hablan genéricamente. Si dijera que todos deberíamos ser iguales, verdaderamente no estarías en desacuerdo conmigo. Por lo tanto, los comunistas postmodernistas y marxistas, en nuestro sistema académico, hablan de estos lugares comunes como la igualdad, esto, aquello, lo menos específico posible. Pero como capitalista debo hablar de hechos, cifras e historia porque ellos quieren cambiar la historia. El hecho real es que tienen que pagar impuestos. Marx dijo, la progresión de los impuestos sobre la renta son imprescindibles para la propagación del comunismo. Y por eso mi padre, el padre pobre, quería pagar impuestos. Mi padre rico no. De nuevo, la palabra es impuestos. Cuando miras a lo que Biden está haciendo ahora, acaba de autorizar 800,000 puestos de agentes que estarían armados. La razón es porque irían detrás de ti, pequeños negocios van detrás del pequeño empresario. A mí no pueden tocarme porque no soy tan estúpido como para pagar impuestos, y puedo hacerlo legalmente. Los hechos reales son que en 1773 América fue fundada como una nación libre de impuestos. De hecho, contra la opinión de tu patria Inglaterra. Fue en la fiesta del té de Boston cuando se dijo, joderos, no vamos a pagar impuestos. La realidad de los hechos es que América fue fundada como una nación libre de impuestos. Luego llegó el 1776, que fue la batalla de Lexington y la reconquista además de la revolución de la guerra civil. Simplemente mira los hechos, mira la historia. Pero no, estos tipos académicos quieren desdibujar la historia, quieren usar estos tópicos como todos somos iguales. No podría decir esto si no fuera legal, es una locura, es decir, imprimieron más dinero en los últimos, 5 años que nunca en la historia. América es ahora la mayor nación deudora de la historia. ¿Por qué no enseñan esto en la escuela? Nuestra deuda respecto a la PIB hace unos años era del 90% de deuda a nuestro PIB bruto de producción. Hoy está alrededor del 125%, por lo tanto, cuanto más dinero imprimen, más endeudados estamos. Es lo que está sucediendo ahora, imprimen más dinero para dárnoslo como cheques de estímulo y demás. Lo que nos roba la riqueza es completamente marxista, comunista. Si no aceptaste un cheque de estímulo, eres comunista. Así es como lo veo yo. Es el dinero del gobierno, yo no toco nada del gobierno. Entonces aumentaron la deuda, ¿cierto? Y ahora no podemos pagarla, luego van a subir las tasas de interés, lo que llevará a una recesión. Tienen que estar bromeando. Este tipo Biden va a aplastar a todo este país. Por otro lado, Europa está en problemas más serios que nosotros. Alemania está en serios problemas, Inglaterra está en problemas, Japón está en problemas terribles, China está en problemas con Evergrande. El sector inmobiliario se está derrumbando. Todo esto comienza con los académicos. ¿Por qué no nos enseñan sobre el dinero? Entonces la deuda está subiendo y ya no podemos pagarla. Van a subir las tasas de interés y las tasas de impuestos están bajando porque la economía se desaceleró, tanto que nuestros impuestos están bajando. Eso significa que la deuda se va a acelerar. Esto se conoce como la espiral de la deuda o la espiral de la muerte. Creo que estamos a tal vez de 2 semanas a 2 años de un colapso, el mayor colapso de la historia. Me llega a estimular sexualmente pensar que la catástrofe se avecina, porque en 2008 cuando se estrelló, madre mía, me subí al carro y pedí prestados $300 millones y aún así este tipo, Dave Ramsey, que es amigo mío, dice que hay que vivir libre de deudas. Para el 95% de la población, vivir libre de deudas es una buena idea, porque no saben nada sobre el dinero. Pero si tienes una educación financiera como mi padre rico me enseñó, lo cual está en Padre Rico, Padre Pobre, la deuda es dinero. Uso la deuda para comprar bienes raíces a buenos precios. Hoy vengo conduciendo un Ferrari, siempre conduzco coches bonitos, Rolls y todas estas cosas, pero un Ferrari es un pasivo. Una persona pobre lo llamaría activo. Para mí es un pasivo porque tengo seguro, gasolina, impuestos y demás. Así que antes de comprar mi Ferrari tendría que comprar, digamos, un mini almacén. Ese almacén lo compro con deuda y el flujo de caja del almacén paga mi Ferrari. Por eso me hago más rico comprando coches bonitos. Por supuesto, Dave Ramsey diría, vive por debajo de tus posibilidades. Bueno, eso es bueno para la mayoría de los perdedores. Pero si quieres ganar, usa la deuda. Ya sabes, conduce todos los coches bonitos. Ve a Neyman en rebajas. Creo que es una idea maravillosa. Prefiero ser rico que un pobre mediocre. No quiero decir que sean escoria, pero ¿por qué querrías vivir como pobre? No tiene sentido para mí.
No sé por qué, pero empieza en nuestro sistema académico. Ahí están nuestros profesores, hablan el lenguaje de un maestro de escuela. Yo hablo el lenguaje de un capitalista. Sé la diferencia entre un activo y un pasivo. Sé lo que significa un rescate. Si lees el libro La criatura de la isla de Jekyll, por Edward Griffin, es un libro sobre cómo se creó la Fed. ¿Qué es la isla de Jekyll? Creo que en 1913 es el capítulo de apertura, es el nombre del juego, es un rescate. Así que cada vez que los bancos tienen problemas, todo el sistema está configurado para rescatar a los ricos. ¿En serio? No, no harían eso. Es decir, se supone que somos todos iguales y todas estas cosas. No. Todo este es un montaje, es para proteger a los bancos, a Wall Street y a esos tipos. Por eso no ahorro dinero, pido prestado. Y es por eso que no hago acciones, bonos, fondos de inversión, ni ETFs. Como Tony Robbins recomiendan. No toco esas cosas y no confío en el sistema escolar. Soy un empresario por lo que puedo crear mis propios activos. No necesito comprárselos a Wall Street o a los bancos. En realidad, una buena deuda te hace rico. Es muy simple. Compré una propiedad en San Antonio. Vamos a simplificarlo. La compramos con una deuda de $20 millones porque el banco quería deshacerse de ella. Porque era un pasivo del banco ya que nadie le estaba pagando y los impuestos se iban acumulando. La compramos por $20 millones, la arreglamos y esto es, de nuevo, el lenguaje del dinero. Aumentamos los ingresos netos de explotación. En el momento en el que rehabilitamos, con todo ese dinero prestado conseguimos alquilarla. Los ingresos netos de explotación aumentaron y pasamos de 20 millones a 40 millones. La mayoría de la gente vendería, ¿verdad? Oh, voy a conseguir $40 millones. No lo hagas, porque en el momento en que lo haces, devenga el impuesto de ganancia patrimonial. Por esto, lo que hacemos es pedir prestado el capital y compramos más propiedades. Así se convierte en deuda libre de impuestos, si se puede llegar a entender. Así de poderoso es el sistema bancario. No estoy en contra de los bancos. Me gusta la deuda. El dinero es libre de impuestos, que es deuda. Y cuando Dave Ramsey dice vive libre de deudas, sal de ellas, vive por debajo de tus posibilidades. Yo digo, ¿por qué? No tienes que hacerlo si conoces el lenguaje del dinero. Si no tienes deudas, la economía se detiene. La única forma en la que se crea el dinero, si se entiende lo macro del dinero, se entiende que si no pedimos prestado dinero, no se crea dinero, no sucede hasta que voy al banco o utilizo mi tarjeta de crédito. En el momento en el que pido prestado dinero es cuando se crea, por lo tanto el dinero se crea a partir de la deuda. Los ahorradores, ellos no quieren a su dinero ya que el ahorro es un pasivo. ¿Sabes por qué? Porque el banco tiene que pagarte intereses. No quieren tus ahorros, quieren la deuda de tu tarjeta de crédito. ¿Sí entiendes eso? Todo es al revés, déjame decirte esto. Todas las monedas tienen tres caras, cara cruz y el canto de la moneda. La inteligencia financiera es quedarse quieto en el canto y ver lo que está bien y lo que está mal en ambos lados y decidir. Pero nuestra escuela dice, bueno, esto está bien, esto está mal. Por eso los maestros de escuela son pobres, aunque ni siquiera saben que lo son. Creen en los sindicatos. Mira a los pilotos que están en huelga ahora mismo por los sindicatos. Yo nunca me uniría a un sindicato. No digo que esté mal. No soy comunista, no soy marxista. Trabajadores del mundo, uníos. Ese es Karl Marx. ¿Y qué pasa con las elecciones? Stalin dijo que lo que cuenta no es quién vota, sino quién cuenta el voto. No doy consejos financieros, siempre estoy en Fox y demás, hablando de oro y plata porque el oro y la plata son el dinero de Dios. Luego está el Bitcoin, que es el dinero de la gente, y luego está el dinero falso o moneda fiduciaria, el dólar estadounidense, la libra, el yen y el peso. Pero lo más importante es, lo diré de nuevo, que el dinero es solo un lenguaje, solo son palabras, y las palabras son libres. Pero hasta que no cambies el vocabulario de tu cabeza y aprendas el lenguaje del dinero, al igual que si fuera a vivir a Japón, aprendería japonés. Si el mercado de valores se desploma, no será solo las acciones, van a ser los bienes raíces, van a ser las acciones y los bonos. Estamos colapsando ahora. Es como si Neiman Marcus estuviera en rebajas. Y entiendan esto, los bancos tienen que prestar dinero, no quieren tus ahorros. Por eso cuando dicen, deberías ahorrar dinero, ¿por qué haría eso si existe la flexibilización cuantitativa? Idiota.
¿Por qué haría eso cuando están imprimiendo más dinero que nunca en la historia de la humanidad? ¿Por qué ahorrar dinero cuando Estados Unidos es la mayor nación deudora en la historia del mundo? Tienes que ser realmente un estúpido. Probablemente fuiste a la escuela, probablemente eres un maestro de escuela. No digo que sean malas personas, simplemente no hablan el lenguaje del dinero, así que la razón por la que pude pedir prestado ese dinero fue porque cuando esa propiedad se vino abajo, era un pasivo para el banco. Y yo dije, adivinen queridos, si nos dan el dinero vamos a arreglar sus problemas. Ellos dijeron, ¿cuánto queréis? Voy a utilizar números redondos porque fue hace un tiempo, digamos que $20 millones. Me dieron el dinero para todo y para arreglarlo y luego obtuvieron el ingreso operativo neto. Una vez más, es el vocabulario de un tipo de bienes raíces. Los tipos de acciones hablan en un lenguaje diferente. El tipo de bienes raíces dice ingreso operativo. Y eso es vocabulario, solo palabras, las palabras son gratis, aprende el idioma. Entonces dijeron, está bien. Así que sacamos los ingresos netos de explotación y dijeron, ¿queréis vender? No, porque tendría consecuencia fiscal, se llama ganancia patrimonial, no la vendáis. Entonces pedimos prestado los $20 millones y compramos 10 propiedades más. Así es como te haces rico, tienes que aprender el lenguaje del vocabulario del dinero y mirar no lo que estoy diciendo, mira lo que estoy haciendo. Los sueldos están grabados y entonces te vuelves adicto a ello. Mira a la gente que está en problemas. Hoy en día están aterrorizados por perder su salario. Si nunca has tenido un salario, nunca te preocupas. No necesito un salario, puedo ir al banco y pedir prestado. Puedo crear un activo y venderlo mientras tenga que pagar plusvalías. Pero eso es, de nuevo, permíteme repetirlo, porque el dinero es un lenguaje, es vocabulario, las palabras son libres, pero si no cambias las palabras y el vocabulario en tu cabeza, es como si yo estuviera sentado en Japón preguntándome por qué nadie me habla, bueno, porque no hablo japonés, así que la mayoría de la gente, yo diría que el 90% especialmente aquí, mucha gente son propietarios de pequeñas empresas. Sí. No son capitalistas, son pequeñas empresas. Ellos pagan. Adivina quién paga los impuestos más altos, las pequeñas empresas. Yo no pago nada. Por eso cuando Biden dice que va a nombrar 87,000 agentes del IRS, sea por quién van. No van por los empleados, van por las pequeñas empresas. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque las pequeñas empresas no pueden permitirse los abogados y los contables para luchar contra ellos. ¿Por qué quieren ir a la guerra con la clase media? Porque eso es lo que Klaus Schwab quiere. ¿Y por qué Klaus Schwab quiere eso? Porque algún día no tendrás nada y serás feliz. ¿Cuál es la agenda? Comunismo. Tienes la libertad de creer en lo que quieras creer, pero si no sabes lo que te han metido en la cabeza, ahora mismo tus hijos están sentados en la escuela, siendo adoctrinados con cosas que en realidad son marxistas, o de Stalin, o de Lenin, o de Mao. Y adivina quién ha matado más gente. Los comunistas. Hay ingresos ganados e ingresos pasivos. Lo ganado es cuando trabajas por dinero, tus ahorros son ingresos ganados. Ahí es donde te cobran más impuestos y luego los ingresos de cartera son las ganancias de capital y los ingresos pasivos son el flujo de caja. Pero mi padre rico me enseñó jugando al Monopoly que iba a trabajar gratis para él, porque él decía que si me pagaba iba a pensar como empleado. Así que trabajé para él gratis. Me enseñaba sobre el dinero jugando al Monopoly y todos conocemos la fórmula. 4 casas verdes, un hotel rojo, hoy tengo hoteles rojos y muchas casas verdes, cerca de 12,000. Los mercados se desploman en 3 fases, 1 rebote, 2 rebote, 3 ahora mismo con el vaivén. Van a estrellarse de nuevo y luego van a subir y bajar. Eso es malo para la generación de los boomers. Porque son la primera generación con un 401k, lo cual surgió en 1974. Estos son los hechos, solo he hecho un vistazo a los hechos. En 1974 mi generación se estableció con un 401k, por lo que van a ser aniquilados. Si tus padres son de mi generación, puede que tengas nuevos compañeros de piso, van a perder sus casas, van a perderlo todo. La otra cosa que les va a pasar es que su mayor gasto surgirá en los últimos 10 años de su vida, los llamados gastos médicos. Con esto, sabiendo todo esto de nuevo, viendo los hechos, las cifras y la demografía, soy dueño de residencias porque tienen que ir allí, y a la persona promedio de bajos ingresos se le va a cobrar $100,000 al año para vivir en una residencia. Poseo esas cosas. También poseo alimentos, por lo que invierto en toros Wagyu. Ahora, ¿por qué Wagyu? Porque es una raza de toros japoneses. Compré un toro Wagyu y lo que hacemos es que vendemos el semen para que sea envasado. Ese semen puede fecundar con una inyección como a 100 vacas. Me quedo con un porcentaje de cada ternero. Es increíble. Eso respecto a la comida. ¿Y por qué Wagyu? Por la raza. Los ricos siempre tendrán dinero.
Poseo minas de oro, poseo toneladas de oro, poseo plata, poseo Bitcoin, pero no compré Bitcoin. Hoy está alrededor de los $20,000. Acaba de romper por debajo de 20,000. Lo compré por $6,000. La lección es la educación financiera. Tus ganancias se hacen cuando compras, no cuando vendes. Lo que le pasó a la mayoría de la gente cuando subió es que estaban comprando en la parte superior. Lo mismo que los bienes raíces aquí en Miami. Estaban comprando en la parte superior. Simplemente espero a la caída. Y así cuando la próxima caída venga tendré toneladas de dinero en efectivo. Estoy listo para ir a la próxima caída, pero si tú no tienes el vocabulario o las palabras o el lenguaje del dinero en tu cabeza, probablemente estés diciendo debo ahorrar dinero, o tal vez debería salir de la deuda, tal vez debería vender mi casa y pagar la plusvalía, tal vez debería poner más dinero en este mercado de valores, acciones, bonos, fondos de inversión y ETFs. Y yo no toco nada de eso. Para esto ya. Estás matando mi economía. La de día de hoy es una fecha importante. Y la razón por la que es importante es porque justo ayer, en Davos, Suiza, el FMI se levantó y dijo: la economía mundial está golpeando contra los peores vientos económicos desde la Segunda Guerra Mundial. Los peores. Y es por esto que, por lo que podría ser una mala noticia, pero dependiendo de cómo se mire, podría ser una buena noticia. Este es el entorno más macro que he visto y creo que la lectura de la mayoría de la gente es probablemente errónea en este momento. Entonces vamos a volver atrás y contar. Voy a conduciros a través de una lección de historia. Bien. Y luego llegar a la actualidad. Eso es macro. Entonces entenderán por qué estoy preocupado. ¿Cuál es el porqué de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un periodo fascinante, porque como con el COVID, todo el mundo había quedado básicamente atrapado en casa o en el campo de batalla. Cuando todo el mundo volvió, no había suministro de materias primas o bienes. Las cadenas de suministro globales se rompieron y todo el mundo volvió y comenzó a consumir de nuevo. Y adivina qué, la inflación subió el 13% o algo así, tal vez incluso más, y ese periodo fue fascinante porque las tasas de interés subieron. Y lo primero que sucedió fue que la economía volvió directamente a la recesión y la inflación se tornó negativa, porque tuvo lugar un endurecimiento masivo de las condiciones monetarias. Se subieron el coste de los bienes a la gente y no se subieron los salarios lo suficiente. La gente no podía conseguir los bienes que quería exactamente igual que ahora, y todo se vino abajo. Así que volvimos a la recesión y luego con el tiempo, a tiempos mejores, voy a volver a los años 40 y 50 porque creo que es un paralelo muy importante que la mayoría de la gente no entiende. La siguiente vez que vimos algo remotamente parecido fue en 1974. Mucha gente te dice, se repiten los años 70 de nuevo, la inflación. Bueno, el episodio de inflación que tuvimos a finales de los 70 fue impulsado por la demografía. Fueron los baby boomers entrando en la fuerza de trabajo al mismo tiempo. Fue el mayor shock de la demanda que en el mundo haya visto. Y tuvimos un shock de oferta con esta crisis del embargo de petróleo árabe. Eso no se está repitiendo ahora. Lo que en realidad es más similar a 1974. En 1974 ocurrió el embargo de petróleo árabe. El precio del petróleo se triplicó y los tipos de interés subieron. La inflación se disparó y el efecto inmediato fue que la economía se fue por el retrete. Casi sin darnos cuenta, el mercado de valores cayó un 50% y la encuesta ISM, que es una buena guía del ciclo económico, es la encuesta del Institute Supply Manager. Cada vez que cruza por debajo de 50, sugiere que la economía se está debilitando. Una recesión llega alrededor del 47, llegó a 30, que fue el más bajo de toda la historia y ocurrió en un espacio de 4 meses. Fue de aproximadamente donde está hoy, que es alrededor del 55, al nivel más bajo en 4 meses sobre la base de exactamente el mismo tipo de configuración que tenemos ahora. Entonces estás diciendo que los 70 están bastante cerca ahora. Sí, y la inflación cayó en 1974 posteriormente. La gente sigue pensando que la inflación es eterna. No es así, como tampoco lo fue en la década de 1940.
Entonces el siguiente es 1984. En 1984 vimos un problema en el comercio mundial. Hubo una gran cantidad de disputas comerciales. El dólar era bastante fuerte, como lo es ahora. Las tasas de interés estaban subiendo y la inflación era alta. Y todo el mundo estaba temiendo, mirando hacia atrás y diciendo, oh, no queremos volver a los principios de los 80s o finales de los 70 de nuevo con la inflación. Por lo tanto, Volcker estaba apretando demasiado las tasas y la economía se derrumbó. No entramos en recesión porque la Fed rápidamente comenzó a reducir las tasas, pero el dólar subió mucho más y más y creó muchos más problemas. Terminamos con el Acuerdo de Plaza en 1985, cuando todo el mundo tenía que detener la subida del dólar para evitar la destrucción de la economía mundial. De acuerdo. Entonces la siguiente vez que vimos algo similar fue en 2008. En 2008, si lo recuerdas, el precio del petróleo estaba en $147. La inflación era del 6%. La Fed había estado recortando porque la economía estaba implosionando. En 2018 exactamente lo mismo. Precios del petróleo altos, la inflación alta. La Fed estaba subiendo las tasas tratando de ajustar el balance. Y lo que pasó es que la economía se dio de vuelta muy rápidamente de nuevo. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este fenómeno sigue sucediendo? Todo el mundo extrapola la inflación para siempre. Lo que realmente sucede es que el consumo cae porque hemos endurecido las condiciones monetarias. Lo que el endurecimiento de las condiciones monetarias significa para la gente común es que el costo de su hipoteca ha subido al ritmo más rápido de la historia. En un periodo de un año, los tipos de hipotecarios nunca habían subido tan rápido, así que cualquier dinero que hayas pedido prestado se ha vuelto de repente mucho más caro. Tus sueldos no se han mantenido a nivel de coste de servicios básicos como la comida, así que te sientes más pobre. No puedes consumir tanto y empiezas a dejar de consumir otras cosas. La gente se excedió con la vivienda porque se apresuraron a comprar en 2020 y 2021 y las tasas han subido para ello. También tenemos el aumento de cosas como el costo del petróleo, que ha conllevado el aumento del precio del gas y demás. Luego tenemos el aumento del dólar, que es el endurecimiento monetario. Todas estas cosas juntas sugerirían, si las pongo en un gráfico, que el ISM está volviendo a 30. Que es como estaba en 1974, lo que es una caída aterradora. También está sugiriendo que si no tenemos cuidado podríamos tener una recesión muy aguda y desagradable, lo que significa una especie de recesión negativa del 5% del PIB. Podría ser corta dependiendo de lo que haga la Fed. Volveremos a esto en un momento. Por lo tanto, tenemos la configuración que hemos visto muchas veces en el pasado. Tenemos los indicadores prospectivos y este endurecimiento monetario que sugiere que nos queda algo de dolor real por venir. Vayamos ahora a la evidencia anecdótica. Estamos viendo todas las empresas de tecnología que estaban hechas a pruebas de balas, despidiendo personal y dando advertencias de ganancias porque todo el mundo no puede subir los precios lo suficiente, por lo que sus márgenes están cayendo y la gente se ha sobreextendido. Amazon ha dicho, hemos contratado a demasiada gente. Ellos son uno de los mayores empleadores de los Estados Unidos. Esto no es bueno, pero la respuesta a precios más altos es precios más altos. Y eso es lo que ha sucedido. Todo el mundo está mirando a su alrededor diciendo, bueno, ¿qué se va a romper? ¿Cuándo? Cosas como estas suceden, el mercado va hacia abajo, por lo tanto se va a romper. Estamos buscando qué banco será, qué fondo de cobertura será. La respuesta real es la economía. La economía acaba de romper y la Fed va a tener que pivotar. Y eso es lo que el FMI está diciendo ayer, en Davos. Es lo que estaban diciendo y están en lo cierto. Las condiciones monetarias que hemos impuesto a las empresas y a las personas son el mayor endurecimiento de toda la historia. Wow. También tenemos a China desacelerándose muy rápido debido a los confinamientos, pero también debido a la recesión, y Europa está con una guerra y teniendo que lidiar con esta transición energética. Realmente no tenemos ningún atisbo de crecimiento global real. Ahora la pregunta sería, ¿qué tan mal se puede poner? Por ello vamos a hablar de algunos escenarios. Una pregunta muy rápida. Cuando la gente usa la palabra recesión, ¿significa 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo? Esa es tu definición. Esa es la definición técnica de una recesión. Entonces, ¿qué significa para Raúl, Paul? ¿Qué significa para ti? ¿Y qué significa para mí? Para ti y para mí creo que significa una pérdida de puestos de trabajo y una pérdida
en nuestro patrimonio neto, porque es la caída de los precios de los activos que conlleva una recesión. ¿Qué posibilidad hay de caer en una depresión? Una depresión es un periodo mucho más largo, más extendido. No creo que eso pueda ocurrir ahora. Ahora bien, no lo digo con certeza, nunca lo digo. Hablo de probabilidades. La razón es que tengo algo mágico. El balance de la Fed. El balance de la Fed disfraza todas las cosas malas. Porque lo que hace es que cuando imprimen dinero disminuye el poder adquisitivo del dólar. Y la mayoría de los bancos centrales lo hacen al mismo tiempo. La gente siempre piensa que a lo que conduce todo esto es la inflación, pero conduce a algo mucho más pernicioso y maligno, que es el envilecimiento de la moneda. Lo que hace como se manifiesta es que todos estos activos escasos, las acciones, los bienes raíces, el oro, la cripto suben mucho más. Pero todo lo que están haciendo es reflejar la devaluación de la moneda fiduciaria en sí, por lo que ópticamente puede cambiar todo, porque de repente todas estas cosas suben, todo el mundo se siente bien y cambia el resultado. Y la gente sigue estando peor, en general. Pero es un truco, creo que ese truco va a entrar en acción bastante rápido de nuevo. Esta vez creo que el truco se jugará de una manera diferente. Es el nuevo genio de la lámpara que salió en 2020. Los europeos lo están haciendo ahora. Algunos estados en Estados Unidos lo están haciendo. Japón lo está haciendo. Y algunos otros países como la India, que es la transferencia directa de pagos a los individuos. Es algo así como, en lugar de dar un gran estímulo fiscal, vamos a reducir los impuestos. Pensé que te habías pasado al lado oscuro, muchacho. Estaba como, ¿por qué Raúl está hablando del MMT, RDU y demás? Porque para mí es marxista. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero también lo estás mirando desde el punto de vista humanitario. Esto, independientemente de cuáles sean nuestros puntos de vista políticos o económicos, es lo que va a pasar. Tenemos que juzgarlo con esa lente, no como nos gustaría que fuera, sino cómo será y cuáles serán las probabilidades. Cuando miro a las oficinas vacías porque la gente no quiere volver a trabajar, es decir, eso no es una recesión ordinaria. Apple dice que no va a volver a trabajar. Todos los edificios de oficinas están vacíos y ya sabes, los inmuebles residenciales dependen de los puestos de trabajo. Si están diciendo que la recesión significa una pérdida de puestos de trabajo y que Amazon está despidiendo, ¿qué pasa con los bienes raíces donde quiera que tengan la oficina de Amazon? Aquí tenemos el efecto dominó. Por eso lo estoy comentando. Además, para mí, fue uno de los mayores anuncios que he oído. Cuando la FMI ha dicho que el mundo se enfrenta a uno de los mayores desafíos económicos desde la Segunda Guerra Mundial, hay una cosa que me gustaría mencionar de lo que has hablado, que es la devaluación de la moneda. Aquí tenemos un centavo que es de cobre. En 1964 estaba mirando las monedas de 25 y 10 centavos del mismo color. ¿Entiendes por dónde voy? Tenían el mismo color. Básicamente en 1964 las monedas de 10, 25 y medio dólar se convirtieron en cobre. Y eso es de lo que hablabas, de la devaluación. Creo que estamos pagando el precio por ello y me alegro mucho de que hayas empezado con la historia, porque la macroeconomía es historia. Tienes que mirar atrás en el tiempo y cada vez que la gente hizo esto, primero fueron los chinos, imprimieron papel moneda y el imperio chino se derrumbó. Luego, cuando los romanos hicieron lo mismo, degradar la moneda, el imperio romano se derrumbó. Por eso, cuando el FMI hizo este anuncio, yo pensaba, oh Dios mío, gracias a Dios que el Raúl está llegando porque estamos viendo el final del imperio americano. Creo que va a suceder a una velocidad impactante. En 1974 pasamos de todo parece estar bien a la peor recesión de la Segunda Guerra Mundial en 4 meses. Pienso que va a ser similar debido a la velocidad de la restricción monetaria, a la velocidad de la subida de los precios. Creo que vamos a tener unos meses muy feos tanto económicamente como para los mercados. La pregunta es, ¿qué viene después? Y ese es el punto clave. Si mi caso base entra en el juego, que es el pivote de la Fed, dejará de subir los tipos. Jay Powell ya ha empezado a sugerir que quizás hagan una pausa en septiembre. Mi conjetura es que junio será la última subida y después de esto dirán, bueno, veamos qué pasa. Y veremos que la economía empezará a irse por el retrete.
Entonces empezarán a pensar, bueno, no vamos a hacer flexibilización cuantitativa ahora tampoco. Por lo tanto, no van a empezar a reducir el balance de la Fed. Y antes de que nos demos cuenta, estaremos hablando de recortes de tipos. Pero no tenemos muchos tipos que recortar. No tenemos tipos en ninguna parte. Así que el único resultado que van a tener es imprimir más dinero. Los mercados de créditos ya están empezando a secarse y esto suele ser un indicador. El mercado inmobiliario está invirtiéndose y esto es un mal indicador. Imprimir dinero es esto de aquí. Tienes una moneda de plata que pasó de ser de cobre. Básicamente eso es degradar, que es lo mismo que hicieron los chinos y los romanos. Sí, porque no lo olvides, el embellecimiento de la moneda funciona de una manera simple. Si tienes mucha sed y tengo una botella de agua, pagarás por lo que sea por ella. Si tienes mucha sed y tengo 5 botellas de agua, pensarás, sí, probablemente necesito un poco de esa agua, las compraré todas. Pero a un precio más bajo, si digo, aquí hay 1.000.000 de botellas de agua, no querrás ninguna porque hay demasiada agua ahora y no hay escasez. Entonces, si haces demasiado de algo, se vuelve menos valioso. Si Da Vinci hubiera creado 50 millones de obras de arte, ¿adivina qué? No valdría nada. Y así es este concepto. Lo que hace es devaluar algo frente a otra cosa. No estamos haciendo más acciones en el S&P. En realidad lo que estamos haciendo es comprarlas de nuevo, haciendo menos de ellas, por lo tanto el S&P sube. En el mundo inmobiliario sí hay periodos en los que intentamos crear nuevos inmuebles, pero en general los precios de los inmuebles suben frente al balance de la Fed porque es un activo relativamente escaso. Lo mismo pasa con el oro, lo mismo pasa con la cripto. Es el mismo fenómeno. Depende de lo rápido que sea, puede que sean mucho más disparos, pero no van a ser una sesión larga, dependerá de lo rápido que se despliegue en el balance. Porque esta magia del balance cambia ópticamente los mercados. Si los mercados suben, entonces el patrimonio neto de los hogares se estabiliza, el gasto vuelve, las empresas dejan de despedir gente, en realidad es un poco como un truco de magia. Es todo un truco, ¿verdad? Cuando baja ya conoces el viejo dicho, el toro sube las escaleras, el oso sale por la ventana. Pero el oso está a punto de salir por la ventana. La pregunta es, ¿cuándo empieza el toro a subir de nuevo, cierto? Eso es cierto, y estamos pasando por un escenario como el del 2000, que fue una típica recesión de la vieja escuela, donde el mercado de renta variable deshizo sus excesos, el mercado bajista fue de 18 meses más o menos, y luego la Fed siguió recortando los tipos y finalmente se estabilizó. Pero si nos fijamos en 2008, que fue la siguiente recesión, tan pronto como la Fed utilizó el balance, más o menos nos detuvimos en seco. Sucedió realmente muy rápido después de hacer eso. Bajaron las tasas primero. Realmente no ayudó porque los bancos se habían agarrotado. Luego lo utilizaron el balance general. Lo hicieron de nuevo en 2010, 2012, 2016 y luego en 2018. Tuvo lugar el pivote de la Fed, el pivote de Powell, donde pasaron de subir a, oh Dios mío, tenemos que parar. Trump gritó a este tipo, le dijo, para esto ya, estás matando mi economía. Así es, sí, y tenía razón. Pero él estaba subiendo las tasas porque Trump había recortado los impuestos y dado a este auge, tuvimos inflación. La inflación había subido y Powell dijo, bueno, tengo que hacer algo. Pero la economía no puede asumir tasas más altas porque todo el mundo está muy endeudado y todo el mundo es muy viejo. Ese es el problema. Así que aquí estamos. Tenemos empleados que no vuelven a trabajar, todos estos REITs, REIT, Real Estate Investment Trust, que poseen todos estos edificios de oficinas. Y luego la Fed nunca ha tenido tanta deuda. De 30 billones ahora tenemos unos 200 fuera del balance. Y siguen reduciendo las tasas y demás. Mi pregunta es la siguiente. Es la razón por la que quiero preguntarte. Lo tuyo es de pagar a la gente una renta básica universal para que puedan sobrevivir. Ahora entiendo tu punto de vista. Pero viola cada hueso de mi cuerpo. De todos modos, mi pregunta es, ¿pueden seguir haciendo lo mismo, dada la situación? Esto nos va a llevar de vuelta a la década de 1940 en un segundo. Bueno, vas a ser destruido debido a los problemas de la cadena de suministro debido al COVID y todo esto. Tus salarios no se mantendrán, así que vamos a destruir el valor neto de los hogares y ya que todo está apalancado, dejaremos todos los préstamos contra las casas, los préstamos contra la renta variable, los préstamos en la parte superior de los préstamos y dejaremos que la garantía caiga y que todo vuele por los aires. Pero no es lo que están haciendo cuando dicen que van a pagar la deuda de los préstamos estudiantiles, porque si hay deuda. Eso el perdón, que es el MMT. Así es, está llegando, nos guste o no. De acuerdo, lo entiendo.
Lo que están tratando de hacer aquí, lo que están tratando de hacer es reducir la deuda a través de la represión financiera, que es básicamente tener la inflación corriendo ligeramente al alza de tasa de interés. Lo que quiere es reducir el valor real de la deuda. Si realmente se piensa de nuevo en lo que nuestros padres pagaron por sus casas y la hipoteca que tenían, parece irrisorio. Es porque con el tiempo, la inflación aumentó el valor de las casas y la deuda no aumenta. Así que al final, la deuda no es nada. Lo que significa que esa cosa de ahí es que el dinero sea menos valioso. Correcto. Hace la deuda menos valiosa. Vale. Entonces está bien si estás endeudado, pero si estás prestando dinero se vuelve complicado. Pero de todos modos, el punto es que o tienes un estímulo fiscal, que es digamos el punto de vista republicano, tendremos un estímulo fiscal, recortaremos impuestos y pondremos algo de gasto. Lo que pasa es que si esto no llega a la gente que está peor, esto está creando el problema del 1% frente al 99% que todo el mundo puede ver y nadie sabe cómo resolver. El problema es en realidad el balance, porque todos los activos caros siguen subiendo, porque siguen imprimiendo dinero. Los ricos se hacen más ricos. Los ricos se hacen más ricos. Pero hacer este estímulo fiscal general es difícil, porque los ricos se hacen más ricos otra vez. Creo que la gente ha pensado, bueno, tal vez deberíamos tratar de dárselo directamente a la persona más afectada. Vale. Bien, esas son las dos opciones, o no hacer nada, que es demasiado tarde porque hay demasiada deuda. Ya no puedes dejar que el sistema se limpie, la forma antigua habría sido dejar que el sistema se limpiara solo. Tendrías una recesión, todo el mundo dejaría de pedir prestado, tanto dinero, bla, bla, bla. El mundo está endeudado un 400% respecto al PIB, el mundo nunca ha estado tan endeudado en toda la historia económica. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.